Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y seguimos con los dichos y frases de los paraguayos que siempre están creando algún tipo de polémica o controversia o gracia, ¿verdad? Porque hay veces que es aceptación, risa, sí. En fin, muchas reacciones propias, ¿verdad? Claro. Y entonces eso también nos da mucha alegría. Sí. Leer esos comentarios y responder todo lo que se pueda responder. Así mismo, tratamos siempre de hacerlo. Bueno, esta vez estamos con la parte número 31. Recordemos que todos estos dichos y frases de los paraguayos desde ya están en su versión short o en su versión corta en Instagram y en YouTube era que subimos, ¿verdad? En Facebook. Exacto. También. O sea, TikTok. En todas las plataformas. En TikTok sí. También, sí, creo que habíamos subido. Bueno, y lo que vamos a hacer es dejar aquí en la descripción tanto del podcast como de las redes sociales toda la info de dónde pueden encontrarnos, aparte de donde nos estén escuchando, sean las plataformas. En forma más extendida, ¿verdad? Exactamente. Esta es la forma extendida donde explicamos realmente qué es lo que significa. Y cómo aplicar. Y cómo aplicar. Y cómo se pronuncia. También. Bueno, ahí vamos con el primero. Noimbay. Generalmente nos encontramos con personas que llaman la atención por su conducta, por su forma de actuar. Y entonces decimos, pero cuánico no invay. Esta persona no está en su sano juicio, ¿verdad? Entonces es eso. Son personas inestables emocionalmente. Así nomás. Así de simple. Así de simple. No está en su sano juicio, no está bien. Es así. Perfecto. La siguiente. Opalabua. Eso suele ocurrir con frecuencia también. Y se usa generalmente cuando se acaba abruptamente algo que estaba dando mucha alegría. Puede ser el corte de algún chorrito, ¿verdad? Dinero o bienestar, alguna cosa. O cuando una fiesta está en su punto álgido y ocurre algo que se corta la fiesta, la alegría. Es aplicable a muchas situaciones ahora mismo. El famoso campamento Cerro León, se acabó la fiesta. Sí. Bueno, pero muchas veces es sin el campamento Cerro León. Así nomás ocurre alguna cosa y opa, generalmente aplicable cuando se acaba alguna platita que... Generalmente, sí. Opa, me sacaron, me cortaron el chorro. Bueno, la siguiente. Jae y chupe. Bueno, yo digo jae y chupe, pero muchas personas dicen jae chupe. Yo sinceramente no sé si depende de qué para decir jae chupe o jae chupe, ¿verdad? Pero a mí me gusta decir jae chupe. Me gusta. Bueno, es cuando por fin uno se anima a pararle el carro, como se dice a una persona que ya uno le tiene muy cargada con su actitud, en fin, molestosa ya, ¿verdad? Viene ya cargando mucho la tinta, como se dice, y uno muchas veces se calla por la paz, ¿verdad? Uno se calla, se va tragando, va pasando, pero llega un momento en el que uno dice, bueno, basta, hasta aquí. Y ahí es el chupe. Le dije lo que tenía atorado en la garganta. Es ponerle fin a esa actitud ya pesada de esa persona molesta. Perfecto. Bueno, la siguiente. Ñecua o seba y mantebaera. Sí, justamente a mí te estaba diciendo de que unas semanas atrás me había encontrado con un amigo y hablando de una cosa y otra me dice ñecua susu o seba y mantebaera. Y dije yo, nosotros alzamos ñecua o seba y mantebaera, pero realmente la frase completa es ñecua susu o seba y mantebaera. El susúa es el forúnculo, es el nacido, que nunca sale en una parte que no sea muy sensible, ¿verdad? Del cuerpo. Generalmente en las axilas, un lugar muy doloroso, ¿verdad? Y también en las partes íntimas, ¿verdad? Así como se dice, ahí donde no llega el sol. Y el ñecua es muy parecido entonces a eso. El ñecua es una persona molestosa, es una persona que se ofrece con tanta insistencia que ya rebasa los límites de la amabilidad. Y entonces ya resulta pesada, molesta. Entonces se le dice, bueno, sí está bien, gracias.
te voy a avisar si necesito algo. Ese es el ñecua. O sea, es rechazado, cortado, porque ya se pasó. Y lo mismo que el susúa. Bueno, al susúa no se le puede decir no salgas aquí o allá, ¿verdad? Claro. Pero es molestoso también, muy molestoso. Es eso, esa comparación del susúa con el ñecua. Muy buena comparación, ¿eh? Totalmente. Bueno, y la última por esta tanda, que es el oipiró. Oipiró. Bueno, oipiró es peló. Peló. Oipiró. De piró. Bueno, es conjugación ya, ¿verdad? Oipiró se puede aplicar, por ejemplo, para decir oipiró petei naranja, oipiró petei pacobá. Peló una naranja, peló una banana. Se puede utilizar, como a uno se le dé la gana, la palabra así sola, oipiró. Pero en este caso, si no lleva un complemento, entonces se significa frío que pela, ¿verdad? Se usa mucho en invierno. Y el paraguayo no tiene que decir oipiró laro. No. Ya con decir oipiró y hacer un gesto de frío, ya está diciendo que es frío que pela. El famoso que le preguntabas, ¿qué tal? Digo, oipiró. Es así mismo. Mucha gente quiere darle vuelta al asunto y darle otro significado, ¿verdad? Pero que en este caso no viene al caso, ¿no? Así como oipiró solito es pela, hace qué frío que pela. Frío que hace. Sí. Perfecto, súper genial, súper claro. Bueno, recordemos entonces de vuelta, como dijimos inicialmente, que todos estos dichos y frases están en las redes sociales y en las plataformas de podcast. Vamos a dejar toda la info que ya repetimos muchísimas veces en la descripción tanto del podcast como de las redes sociales y del canal de YouTube. Totalmente. Hablando de eso, muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo al canal porque se está moviendo muchísimo y estamos muy contentas con eso. Así que agradecer. Las estadísticas nos demuestran el aumento de las personas suscriptas. De los views, como se dice, ¿no? Sí, eso, ¿no? Y la cantidad de personas que se van también sumando, que se van suscribiendo, y eso nos alienta muchísimo. Sí. Es lo que necesitamos justamente para poder lograr mayores resultados, ¿verdad? Sí. Para seguir creciendo, totalmente. Como se dice, ¿verdad? Porque atacábamos a todo pulmón, estamos muy contentas y muy orgullosas, pero siempre es importante que esto siga creciendo, que el canal nos dé más opciones para poder seguir. Y si por ahí quieren colaborar, hay unas cositas que dicen gracias, pueden colaborar, que el gracias nos viene fantástico. Y bueno, y suscribirse sobre todo, ¿verdad? Suscríbanse, ayúdenos con eso. Y si pueden comentar mejor, ¿verdad? Exactamente lo que te iba a decir. Nos viene tan bien, nos alegra tanto los comentarios. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, después de esto también se vienen sorpresitas en cuanto a los dichos y frases. Estamos trabajando en algo que a poquito vamos a ir contándole de qué se trata, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, nada más que agradecer esta vez y recordarles de la página web también, que es www.bettyfigueredo.com, donde también encuentran mucha información y las serenatas virtuales, donde quiera que estén, pueden acceder a las mismas para poder agasajar a sus seres queridos. Así que bueno, sobre todo recordar. Para las personas que están tan lejos de sus familiares, ¿verdad? Es un medio fantástico para estar presentes con la música para sus seres queridos. Sí, porque piden mucho actuaciones en vivo, pero bueno, por una cuestión de tiempo ya no se nos da, ¿verdad? El poder estar yendo de un lado a otro y sobre todo que muchas veces en el interior del país o aunque sea acá, la verdad es que estamos, gracias a Dios, sobrecargadas de trabajo y bueno, ya no nos da tiempo para algunas cosas, ¿no? Así era a mí. Así que bueno, las serenatas virtuales están ahí a la mano, entonces para lo que pueda serles de utilidad y agasajar a quien necesiten y a quien quieran con música. Totalmente. Y bueno, con esto nos despedimos entonces por este podcast Vivencias en su parte número 31. Así mismo. Nos vemos a la próxima. Si Dios lo permite, así será.